puedo vivir de nuevo sin incontinencia urinaria. Y entonces este era uno de los temas que queríamos trabajar porque hablamos de las infecciones y vuelve a ser el tema de la incontinencia urinaria uno de los puntos críticos. Y decimos, bueno, ¿qué nos puede alterar la parte de la incontinencia urinaria? Porque generalmente venimos sin incontinencia urinaria. Y aquí todo el mundo habla de problemas multifactoriales y cuando hablamos en los congresos de ginecología pareciera que uno se pierde en un cuadro con un montón de causas. Y entonces regresa uno a qué vemos en la clínica. Y entonces vemos las mujeres generalmente con miomas grandes suelen hacer incontinencia con el tiempo. ¿Sí? Lo van a hacer con la edad, porque el problema es que los tejidos jóvenes son fuertes. Claro, pasados los 35 años el ovario se debilita, los tejidos empiezan a ser más débiles y entonces todo el piso pélvico empieza a bajar por peso. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, ¿y si tengo un fibroma grande, estoy condenado a operarme? La respuesta es no. Ustedes tienen un músculo pélvico que pueden contraer y pueden cerrar. Se fortalece como un músculo y si cierran el músculo, él puede aguantar el peso del fibroma. Si una mujer dijera, yo no me lo quiero quitar nunca, le toca fortalecer el músculo. Pero si no fortalece el músculo y tiene el fibroma, el piso pélvico va a venir para abajo. El sobrepeso abdominal es la otra causa que va a bajar el piso pélvico. Nosotros tenemos un sobrepeso general, pero no precisamente siempre tiene un sobrepeso abdominal. Hay mujeres que dicen, mire, yo siempre fui, digamos, de una estructura grande, pero la cintura era pequeña. Eso es poca grasa abdominal. Si la cintura al final no es pequeña, los órganos pesan más, tienen más grasa interna y simplemente la estructura del piso pélvico es como una hamaca. Y entre más peso le pongan, se va a empezar a arquear. Y entre más se arquee, pues el ángulo de la vejiga se va a afectar, el útero va a bajar, el recto va a empezar a prolapsar un poquito en la vejiga. Después de esto también tenemos causas como incontinencias. Por ejemplo, nosotros lo vimos con mi hija, de repente le dábamos algo de comer y cuando sentíamos tenía incontinencia y tiene 3 años. Claro, entonces decíamos, y de repente eran los jugos de manzana que son muy sanos, digamos, en las escuelas estadounidenses. Entonces empezó a ser interesante que era un tipo de alergia vesical. Cuando encontrábamos algo que no le caía bien, tenía incontinencia ese día, el tiempo que se tardaba en desechar el metabolito que comía por la vejiga. Y entonces dijimos, bueno, también existe algo metabólico alimenticio, que son alergias al final que pueden dar incontinencia. ¿Sí? Y existen también alimentos que la gente los conoce, como que uno dijera el picante, que al final ponen la vejiga en una función de hiperactividad y eso al final puede darle incontinencia aunque todos los ángulos sean buenos. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, mire, y por ejemplo, con un láser uno podría arreglar mi incontinencia. El láser es 50% de la incontinencia. ¿Sí? Uno va a fortalecer el tejido. ¿Sí? El TOT, al final de cuentas, como lo decía el doctor Lucas, pues simplemente al hacerlo funcional va a quitar la incontinencia al final de esfuerzo. Pero, por ejemplo, la alergia no la va a quitar. Y es donde si una persona realmente quiere abordar todo el perfil, tiene que abordar comida, tiene que abordar sus perfiles alérgicos, abordar la parte mecánica y la terapia del piso pélvico para fortalecer otra vez el músculo. Entonces, esta es la imagen que les mostraba un poquito, representándoles que normalmente es como que fuera una línea. ¿Sí? Y entonces, como es una estructura muscular y está formada de varios músculos, simplemente, digamos, tiene los agujeros donde pasa la vagina, donde pasa el recto y donde pasa la vejiga a la uretra. Pero entre más débil es el piso pélvico, empieza a abrir los agujeros. Y eso lo que hace es que deja pasar parte de los órganos. El perfil metabólico, al final, cuando hablamos de alergias alimenticias, estamos hablando de insulina. Porque cada vez que una persona come algo que le da alergia, regresa a cambiar su cortisona. ¿Se recuerdan que hablamos de esa hormona que cambiábamos cada vez que comíamos un carbohidrato de alto índice glicémico? Y entonces, por supuesto, cuando cambia su cortisona ya no se puede desinflamar. Y el cuerpo empieza a tener una hiperactividad de la vejiga tratando de sacar el tóxico, como nos pasa muchas veces al final en las intoxicaciones alimenticias. Uno se intoxica, tiene uno diarrea al final un día y es el esfuerzo del colon de tratar de limpiarse. 24 horas después ya no la tiene uno. Y uno dice, gracias a Dios se fue, no era una infección. Aquí tenemos una alteración siempre de las hormonas sexuales porque se recuerdan que hablamos que las hormonas sexuales es la parte muscular.
Entonces, claro, si las hormonas o la ovulación no es buena o las hormonas sexuales no están reguladas, uno no puede crear músculo. ¿Sí? Entonces es cuando uno dice hay que regular esas hormonas para que la mujer, además de la terapia del piso pélvico, le sirva esa terapia para crear la musculatura pélvica. Y es completamente interesante porque debiera hablarse desde casa. Es decir, de mamá a hija les debieran enseñar a estimular el piso pélvico porque es un ejercicio que hace uno diario. Todo músculo que no se usa se atrofia. Entonces se debe aprender desde casa. Y el perfil hormonal, al final, mucha de la vejiga, de la uretra, de todos los tejidos bajos que tienen que ver con la función urinaria son dependientes de estrógeno. Entonces, al colocar las hormonas bioidénticas o naturales en forma vaginal, es más fácil compensar esas hormonas y una vez los tejidos al final de cuentas se regeneran o se van engrosando, empiezan a funcionar mejor. Lo mismo que vimos con la vejiga puede pasar con la uretra. Entonces, balancear la insulina al final nos tiene que llevar a vivir mejor. Se tienen que aplicar al final siempre las terapias láser, los descensos de grasa visceral, corregir alguna causa anatómica si uno tuviera que hacerlo. Los descensos de grasa visceral son importantes. Digamos, si uno baja de peso a una persona, pero no baja la grasa visceral, uno ayuda a que la persona enferme. Entonces, al mismo tiempo que uno baja el peso de una persona, deben bajar la grasa de los órganos. Y estas dietas no son dietas de calorías. Estas dietas simplemente son dietas de muy bajos índices glicémicos acompañados de equilibrio hormonal. Si no hacen un equilibrio hormonal, simplemente el cuerpo va a tener la necesidad de retener esa grasa y no los va a dejar llevarlas. Nosotros en el instituto hacemos muchos tratamientos con HCG o con gonadotropina. Regulamos todas las hormonas y entonces cada vez nos encontramos más pacientes que lo que hacen es dicen, mire, pero yo ya hice la dieta. Y uno dice, la dieta no era importante. O sea, la dieta era solo el medio para encontrar cómo regularles el perfil hormonal. Pero si el perfil hormonal no se reguló, o había un alimento dentro de la comida de él que no debía estar, simplemente el resultado nunca va a pasar. Y entonces eso le llamamos estar a dieta sin tener resultados. ¿Sí? Y eso es muy individualizado. Cada dieta es individualizada, cada síntoma se individualiza, cada hormona se corrige según síntoma. Y parece algo sencillo. A nosotros nos gusta todavía esa parte clínica de que uno dice, bueno, los pesamos, los medimos cada semana, vemos cómo van evolucionando. No es por laboratorios, es porque la vida de la persona tiene que cambiar en el transcurso de 7 a 9 semanas y de esas 7 a 9 semanas vamos a saber cuánto de la incontinencia quedó. Porque incluso pudiera ser que uno llegara a definir que se corrigió la incontinencia al comer bien. Y eso los va a llevar a un perfil que era una incontinencia más de alergias, entre comillas, que mecánica. Pudiera ser que uno pasara el tratamiento al final, balancear el peso y quedara el 90% de la incontinencia. Y eso nos va a llevar a una debilidad del piso pélvico que hay que corregir. Entonces, hacer la terapia integral es importante. Digamos, hay pacientes que hemos corregido al final metabólicamente, que hemos hecho los láseres, han parado sin incontinencia. Y de repente a los 6 meses aparecen con la incontinencia. Y lo que hay que hacer es volverles a recordar cómo comer. Gracias. Y la respuesta a esa pregunta de si se puede vivir sin incontinencia urinaria siempre debería de ser sí, toda vez logremos identificar la causa real de la incontinencia para poderla tratar de la mejor manera. Entonces, desde el punto de vista nuevamente ginecológico, el tratamiento para reducirla pues se ha estado basando básicamente, ahí poníamos 2 ejemplos de medicamentos que se han estado utilizando, esos son los compuestos activos y obviamente pueden haber muchos nombres comerciales, pero esta es tal vez la terapia que mayor efectividad ha presentado y que se ha estado utilizando constantemente. Aquí a lo que se está enfocando estos medicamentos es a mejorar la función vesical, tratando de prevenir de alguna manera el problema que ya está instaurado. Ahora, en la terapia de piso pélvico, lo que mencionábamos es ejercitar los músculos. Igual cualquier músculo que uno no lo esté utilizando se va a atrofiar, y si esto es músculo, pues la idea es estimular el músculo. Por eso les decíamos de que al tener un buen aporte estrogénico el músculo crece, incluso el músculo que da la continencia urinaria. Entonces, estimular a que se esté creciendo ese músculo para mantener una buena continencia. El tratamiento médico actualmente en esto se basa
El problema es que esos dos medicamentos, que son los que más se están utilizando, tienen muchos efectos secundarios, entonces hay que empezar a controlar en qué momento se pueden utilizar o no, y es cambiar un síntoma por otro. O quiere pasar con sequedad de boca, con mucha sed, o quiere pasar con incontinencia urinaria, que molesta menos, y al final no debería de ser así, sino que deberíamos de lograr corregir el problema de origen, ¿verdad? Entonces, el tratamiento propuesto, como les mencionamos, va a ser desde el punto de vista médico los medicamentos que se están utilizando. Desde el punto de vista quirúrgico, lo que tenemos es ofrecer nuevamente la cirugía. Aquí es algo bien importante porque probablemente ustedes ya lo han escuchado. Esta cirugía la venimos haciendo ya de hace mucho tiempo. Fue como un boom en el mundo de la ginecología. Yo diría que el piso pélvico, terapia de piso pélvico, se va a dividir en antes del TOT y después del TOT, porque se hicieron cirugías posteriores a TOT y se hicieron cirugías previas al TOT. Pero aquí pasa una cosa bien interesante. El problema es que cuando se empezó a hacer la técnica de TOT, yo recuerdo que dábamos las charlas y decíamos que una de las mayores ventajas de esta técnica era que era fácilmente reproducible. Eso quiere decir que no es muy difícil. Eso no se necesita que sea la persona muy hábil y que tenga un don divino para poderlo hacer, no, sino que con que tenga simplemente algún entrenamiento va a poder hacer la cirugía. Eso al final, con los años, yo me di cuenta que no era su mayor ventaja. Esa fue la mayor desventaja de esa operación. Porque entonces, ¿qué pasó? Pasó como en todo, ¿verdad? Que sale un nuevo procedimiento, se empieza a hacer, pero habían médicos que no se habían entrenado para hacer ese procedimiento. Pero no podían decir, yo, un médico renombrado, ya de prestigio, ya bien establecido y todo, que no me he entrenado con esa técnica y mis pacientes me lo están pidiendo, yo no les puedo decir, yo no lo hago, no lo sé hacer, no aprendí o lo que fuera. Entonces mejor les digo sí, me ponía a ver cómo se hacía y como era muy sencillo, pues ya me animo a hacerlo. Si he hecho cosas más complicadas, no voy a hacer esto tan sencillo. Y se empezó a hacer de esa forma. No solo aquí en Guatemala, eso pasó en todo el mundo. Entonces, eso dio pie a que si uno empieza a hacer algo, es como cuando se juega a cosa de teléfono descompuesto. Yo les empiezo un comentario aquí y llega totalmente lo contrario a este lado. Porque se va pasando, no se va pasando la verdad, sino se va pasando la idea, pero se va perdiendo y así fue, ¿verdad? Porque alguien decía, bueno, yo miro que solo se pasa la banda por aquí, por allá y se jala, bueno. Yo miro que no, yo miro que le ponen un puntito, pero eso no hay necesidad de hacerlo, yo miro que lo hago más rápido, yo miro y empezó a modificarse todo hasta el punto que todo el mundo empezó a hacerlo como pudo y entonces ya no empezó a funcionar porque esto es nuevamente la técnica de TOT tan sencilla, nuevamente requiere que cada uno de sus pasos se cumplan a cabalidad y para cada una de las personas. Por eso es tan importante la preparación previa de una paciente para llegar a una cirugía tan simple como esta, porque hasta el peso va a influir en si la banda va a quedar bien o no al final del procedimiento. Entonces la idea siempre fue prepararlas, porque lo que pasó fue que empezaron a haber tantas complicaciones que incluso en Estados Unidos FDA sale y dice, mire, si a usted le pusieron una banda y no le funcionó, nosotros le pagamos abogado y todo y demandemos al médico. Y entonces lo que pasó fue que los ginecólogos dijeron, ya nadie pone bandas. Y sale la Asociación de Urología y de Urogine y dice, ya las bandas no sirven, no vamos a poner bandas, TOT no va más porque no está funcionando, demasiadas complicaciones, por supuesto, porque si no se entrena a la persona como debe ser y no se acredita y no se perfecciona la técnica, como en cualquier cosa, es como el ejemplo que yo les ponía, si ocurre un accidente automovilístico no vamos a culpar al carro, el carro es una máquina, vamos a culpar al que manejó el carro porque él es el irresponsable de haber provocado el accidente. Aquí es lo mismo, la técnica está muy bien, el procedimiento está muy bien, el problema es que la persona que lo está haciendo, ¿cómo hacemos evidenciar si realmente está capacitado o no para poderlo hacer? Entonces, ese es el problema. Entonces, el poder tener la experiencia de decir más de 10 años de estar haciendo la técnica sin ninguna complicación, da la solvencia para poder decir, esa técnica funciona muy bien, de todas las que se conocen, lo único es de que hay que cumplir a cabalidad, para cada persona es diferente, por eso les decía yo, no le voy a dar la misma atención a una mujer que a otra. La atención es para cada mujer. A algunas hay que darles mucha atención, a otras muy poquito, pero esto va hecho para cada quien. Entonces la idea es que llegue al procedimiento ya bien preparada, ya corregido todas las demás, lo que decíamos, alergias, peso, todo, para ya corregir propiamente el defecto mecánico y entonces tenemos la cura de la incontinencia urinaria y por lo tanto las infecciones urinarias y vaginales de por vida.
Y luego si hay necesidad, pues hacer la colporrafia, que es corregir el piso pélvico, corregir la vejiga. Y en el caso de que hubiera necesidad de hacer una histerectomía, lo que habíamos mencionado al inicio, abogamos mucho porque se conserva el cuello del útero, para eso dar un mejor sostén de todo el piso pélvico, ¿verdad? Y nuevamente aquí obviamente va a tener cabida mucho el láser con la recuperación de los tejidos. El láser viene a jugar el papel, viene a darnos este instrumento, esta capacidad de poder tener la regeneración de todo el tejido vaginal, todo el tejido pélvico, todo el tejido, paredes vaginales, piso pélvico, que nos va a fortalecer el resultado, o nos va a fortalecer al final la función de todos los órganos pélvicos, ¿verdad? Acá nosotros el tratamiento que se propone ya no solo es los medicamentos que les decíamos al inicio con sus efectos secundarios, sino que ya va encaminado a hacer, lo primero es la preparación que tiene que tener la persona, la vamos a preparar a la mujer para poder llegar a las diferentes terapias, y lo que quisiéramos es como que se siguiera esa secuencia, ¿verdad? Poderla preparar, ya cuando la tenemos lista metabólicamente hablando, vamos a entrar a la terapia láser. El láser es un aparato que lo que da es una bioestimulación. Hacemos las terapias láser a lo que es plasma rico en plaquetas, regeneración. Aquí lo que estamos haciendo es activación de mitocondrias a nivel celular para recuperar el tejido. Y por último nos quedamos con el uso de estrógenos o de hormonas locales, ¿verdad? Hormonas naturales a nivel local. Entonces es como una secuencia, no simplemente decir, tiene incontinencia, tomemos este medicamento, no funciona, entonces pasémonos al otro. No funciona, regresemos al primero. No funciona, y así, ¿verdad? Nos estamos. Entonces no solamente eso, sino que todo lo que les estaba mencionando, empezar a prepararla, láser, plasma rico en plaquetas y uso de las hormonas en forma de gel o uso de hormonas en forma local, lo que nos va a dar al final va a ser fortalecer la colágena, la capa que le da el sostén a las paredes vaginales. Entonces, regenerando todo esto, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, vivir sin incontinencia urinaria es posible a cualquier edad, y eso es muy importante, porque yo sí tuve el caso en algún momento de que me hicieron una consulta de una chica de 18 años con incontinencia urinaria de esfuerzo, sin haber tenido relaciones, sin haber tenido embarazos, sin haber tenido partos. Y entonces eso era lo sorprendente, ¿verdad? Pero obviamente sí tenía un desorden metabólico, pero lo sorprendente era que sin haber tenido nada de eso, ella tenía incontinencia urinaria. Entonces, como no podía ser que tuviera incontinencia urinaria, había que buscarle otro diagnóstico, porque no podía ser que una chica tan joven tuviera incontinencia urinaria, pero en realidad esto es la ginecología, la evolución de la ginecología. O sea, sí puede ser que alguien tenga esas edades. Ya les decía el doctor Miranda, una nena con incontinencia urinaria. No vamos a decir una mujer que ya se sometió al desorden metabólico, ¿cómo puede llegar a tener incontinencia urinaria? Entonces, sí es posible vivir sin incontinencia urinaria a cualquier edad.